Gatogo, en los rituales de guerra Mau Mau y las mujeres rebeldes en el condado Kirinyaga de Kenia, logra explicar de una manera general cómo es que surgió el movimiento guerrillero Mau Mau en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y cómo es que buscaban la independencia de Kenia contra la opresión colonial en África por parte de la corona británica, como también como parte de la persecución de la Iglesia, principalmente por la parte presbiteriana y anglicana, que rechazaban contundentemente los rituales esotéricos que ellos practicaban y que eran vistos como algo satánico o como algo que debía ser exterminado, como el otro. De la misma manera, ahonda en cómo funcionaban estos rituales en los que ellos fomentaban una clase de apego por parte de los guerrilleros rebeldes con el movimiento a partir de rituales de juramento, en los que muchos guerrilleros utilizaban esta clase de incentivos para sentirse alentados a seguir luchando, para sentir o saber que tienen cierta posición dentro de la estructura jerárquica de la organización y para poder tener un sentido de identidad. Y por último, como parte central del texto que escribe Gatogo, habla sobre el papel de la mujer dentro del movimiento revolucionario. Sin embargo, la impresión de las mujeres dentro del movimiento parece ser que es una más de utilidad y no tanto como formación inherente dentro del movimiento, porque de la manera en la que lo explica parece ser que no se les deja de objetivizar a las mujeres dentro del movimiento. Es decir, tuvieron un papel mínimo, y aquellas mujeres que sí se encontraban dentro de la lucha no pasaban de proveerle comida a los rebeldes. En muchas ocasiones formaban parte de ciertas organizaciones o grupos o comités, pero eran muy pocos y contados los casos de aquellas mujeres que sí lograban contribuir y que sí eran puestas dentro de una postura protagónica. Que tenemos de esto es cuando se le emboscó al general Kubu Kubu, que estaba acompañado por una mujer soldado. Ambos murieron por las heridas de bala. Pero como explican en el texto, puede ser que el mismo acuerdo patriarcal de las personas que supieron sobre este suceso a partir de la historia oral, jamás se supo que también se le asesinó a una mujer. A los entrevistadores no les importó que estuviera la mujer. Es decir, los rebeldes y el resto de personas en la comunidad que formaban parte de los grupos guerrilleros de Mau Mau jamás se dieron cuenta de que existía una gran fuerza en las mujeres y de que probablemente existió, pero debido a ciertas condiciones del contexto en el que la tradición oral fue pasando de una persona a otra, muchas veces la historia de las mujeres fue silenciada gracias a la narración que ya tenía de por sí un contexto patriarcal y que se le sumó una especie de opresión colonial. Una vez contextualizados así, queremos presentar la tesis en la que seguiremos a partir de este momento durante el resto del trabajo. Pensamos que existe una invisibilización de las aportaciones de las mujeres rebeldes a partir de una violencia epistémica. Es decir, no se toma en cuenta la tradición oral, que es el medio a partir del cual se manifiesta la trascendencia de las mujeres kenianas. Pensamos que este tiene un impacto negativo, ya que la colonización del conocimiento a partir de la violencia epistémica eurocéntrica y de la violencia epistémica patriarcal ha fungido como una herramienta de sumisión civilizatoria de todas aquellas mujeres cuya historia jamás será contada. Exploraremos esto a partir de la importancia de la tradición oral. También exploraremos la invención colonial de la mujer, utilizaremos el concepto de la narrativa de la otredad y terminaremos virtiendo una crítica al trabajo de Gatogo. Para comenzar con nuestro análisis utilizaremos las ideas de la tradición oral de Jan Banzina. Por nuestra parte pensamos que existe una gran importancia, así como lo describía Banzina, en la tradición oral, tanto para la transmisión de conocimientos esotéricos, para saber de qué manera se hacen los rituales, para saber de dónde viene un pueblo, importa tanto así como para las aportaciones de las mujeres dentro de, por ejemplo, un movimiento rebelde. Jan Banzina lo que dice es que la postura eurocéntrica, que es una positiva, dice que solo se valida el conocimiento escrito y no considera para nada la historia oral. Dentro de esa perspectiva,
Los europeos dicen que África no tuvo historia hasta que llegaron los europeos para poder registrarla, pero el problema es que esa historia siempre se escribió a partir de la perspectiva europea, que era una totalmente alienada del contexto africano. Y esto daba una justificación o una violencia epistémica, como exploraremos posteriormente, por una falta de historia escrita y justificaba la postura superior del hombre europeo. Pero como explica Vanzina, volviendo al punto de la tradición oral, dice que existe una posibilidad en la que el hecho observado, que es comunicado por un observador o un testimonio, se puede llamar prototestimonio o testimonio inicial. Y esto comienza una cadena de tradición en la que se pasa conocimiento a partir de conversaciones, de cantos, otra clase de métodos entre personas. En otras palabras, se pasa el conocimiento a través de las conversaciones entre las personas, a través de la transmisión verbal. Esto a partir de diferentes vehículos como danzas o cantos, utilización de percusiones que acompañan esos cantos, y Vanzina dice que este es el carácter único y propio de la tradición oral. Tenemos que romper el mito del desastre africano al creer que no podemos estudiarlo porque no tienen historia. Muchos pensaban que solo tienen mitos y algunos cuentos que no tienen realmente un significado histórico. África sí produce historia y no necesariamente tiene que ser a través de los métodos coloniales. Debemos desmentir el ideal científico colonial o positivista de que existe una sola verdad escrita y que se encuentra dentro de los tomos del canon de aquellos que escriben la historia universal desde una perspectiva eurocéntrica. Otro concepto que nos puede ayudar a entender esta situación es la idea de locus de enunciación que nos comparte Mundimbe en Descolonizando el Conocimiento. Él pregunta ¿desde dónde estás parado? Pues la respuesta es que suele ser una postura eurocéntrica y que necesariamente es jerárquica. Y esto da lugar a su vez a una violencia epistémica, es decir, cuáles son las cosas que yo asumo que son ciertas y cómo yo asumo que deben ser estudiadas. Y esto da lugar a una posición de asimetría en la que tú, que eres el observador del otro que está distanciado de tus métodos y de tus maneras, se encuentra desde una postura desprivilegiada, en la que tú puedes ejercer violencia sobre ellos al decir cómo son ellos y determinarlos desde fuera y no desde dentro, estando contextualizado en su situación. Si nosotros entendemos entonces que África sí tiene historia porque la tradición oral sí tiene un valor histórico, entonces nosotros también deberíamos llevarnos esta idea a los prototestimonios de las mujeres. Pues si las mujeres también pueden utilizar la transmisión verbal como un testimonio para dar lugar a una tradición oral, entonces también ellas deberían ser escuchadas dentro del contexto africano. Pero las situaciones que nosotros nos damos cuenta en ejemplos como el de el asesinato del general de la guerrilla Mau Mau, no se dio lugar o importancia al testimonio de muchas personas que sí pudieron hablar sobre aquella mujer, pero que decidieron decir que no era tan relevante como el hombre que estaba en el mismo vehículo donde se transportaban al momento de que les cayeron encima en la emboscada. Entonces, en este punto de análisis nosotros podemos concluir que la trascendencia de las mujeres en el movimiento guerrillero en Kenia se perdió en primera instancia por el locus colonial, que considera que la tradición oral no tiene relevancia histórica y por lo tanto, si hubiera alguna participación de las mujeres, no está registrada y por lo tanto no formó parte de la historia africana. Pero también en segunda instancia el locus patriarcal que ya se encontraba dentro de las lógicas de Kenia y de los hombres que conformaban estos grupos guerrilleros, al decidir que a pesar de que la tradición oral sí tenía relevancia histórica, por el hecho de ser mujer y de no tener una posición tan alta como el de la otra persona que le acompañaba en el vehículo, entonces no tenía suficiente relevancia el hecho de que hubiera una mujer en el auto y por lo tanto en la tradición oral jamás se compartió ese conocimiento y ahí es donde también se perdió la relevancia de las mujeres dentro de estos sucesos históricos. Como segundo punto de análisis utilizaremos las ideas de Oyewumi en cuanto a la invención de las mujeres en África. Él dice que existió en África la colonización tanto de las mentes como de los cuerpos, y particularmente las mujeres sufrieron de una doble colonización. Las violaciones masivas fueron prácticas llevadas a cabo durante la colonización africana.
Ahora estas están tipificadas como crímenes de guerra, puesto que se ha demostrado que rompen con la cohesión social debido al sentir de pertenencia que los hombres tienen para con las mujeres con las que comparten territorio. Cuando las mujeres eran violadas, pues eran culpadas por estos actos y eran maltratadas por los hombres, quienes sentían que su orgullo y dignidad les había sido arrebatado al quitarle la posesión única que tenían sobre las mujeres y sobre sus cuerpos. Tanto así que las mujeres fueron consideradas como posesiones de los hombres y esta idea fue exponenciada por la colonización que ya tenía un componente de género detrás y que solo hacía que el pesar de las mujeres fuera el doble. Ahora compartiremos un breve extracto del pensamiento de Yogumi. Desde el momento en el que los colonizadores fueron hombres y usaron su identidad de género para coordinar lo político, el proceso colonial fue sexo diferenciado. Por lo anterior, es obvio que cualquier debate sobre la jerarquía de la situación colonial debe tomar en cuenta su poderoso componente de género, sumado al empleo de la raza como la base de las distinciones. Al incorporarse el factor de género, las dos categorías jerárquicas y raciales del colonizador y colonizado deben aumentar a 4. Una de las cuestiones que más invisibilizan la tradición oral de las mujeres rebeldes, por ejemplo, como ya veníamos explorando desde el análisis de Banzina, es justo la colonización del lenguaje, tanto en categorías que las representaban con respecto a un hombre, como sus esposas, su posesión, tanto en la imposición de acoger el linaje de sus maridos, incluso en los prototestimonios de las mujeres que se invisibilizaron porque están en una representación de una categoría colonial que impulsa mucho más a los hombres de una forma lingüística en la que la mujer cada vez pierde más valor ante sus ojos. Las mujeres africanas, en conclusión, eran las que más sufrían porque no solo eran sujetos del abuso colonial, sino también sujetos del abuso patriarcal. A esta opresión ahora hay que sumarle las otras prácticas coloniales como el racismo y el adoctrinamiento por parte de la religión cristiana a las personas que habitaban dentro de África y que eran sujetos de la opresión de los colonizadores europeos. Esto quiere decir que se añadieron niveles adicionales de opresión a las mujeres que vivían en las comunidades africanas y también se jerarquizó el nivel de la intensidad colonial en donde en primer lugar se quedaban los hombres coloniales blancos. En segundo lugar, las mujeres coloniales blancas. En tercer lugar, los hombres colonizados dentro de África. Y en última instancia se encontraban las mujeres colonizadas en África. Y esto quiere decir que por un lado, si las mujeres ya tenían esta especie de dimensión de opresión a partir de la imposición colonial, también se encontraban oprimidas por los mismos hombres con quienes convivían en las comunidades que eran destrozadas al paso de las fuerzas coloniales, tanto así que eran consideradas como objetos de los hombres. En un tercer punto de análisis tenemos esta idea de la narrativa de la otredad. Y pues esto lo vemos claramente cuando hablamos al principio sobre cómo la Iglesia utiliza una especie de narrativa de lo otro, lo ajeno, lo satánico, lo que no deberíamos hacer porque no es parte de nuestras creencias y no es parte del canon evangélico, que los presbiterianos y los anglicanos empezaron a perseguir, apoyados por el gobierno colonial, a los grupos guerrilleros Mau Mau, que eran considerados, como ya dijimos, blasfemos o burlones de la Sagrada Comunión, asquerosos o hasta incluso satánicos. En esta misma idea, ellos lo que estaban haciendo es inventar al otro, pero inventarlo desde la inferioridad. Es una especie de otredad de alguien que no es como nosotros y necesariamente es inferior. De esta manera lo que ellos empezaron a hacer es justificar su narrativa colonial a partir de la superioridad, es decir, tenemos el derecho de decir cómo se deben hacer las cosas en este lugar que nosotros vinimos a colonizar. En este sentido, utilizamos la idea de Toledo sobre la geopolítica del conocimiento. En África, como creo que ya hemos dejado bastante claro, hubo una imposición de estereotipos que históricamente fueron utilizados para generar una narrativa de otredad. Una justificación para decir que las fuerzas coloniales pueden explicarle al otro cómo funcionan las cosas porque el otro es inferior. Entonces, se aprovecharon del monopolio de la creación del conocimiento para entonces poder ir tratando a las personas que eran como los otros y de alguna manera poder educarlos para que se parecieran más a nosotros. Pero eso quiere decir que el conocimiento que ellos están produciendo a partir de lógicas cristianas, por ejemplo, lo que hizo fue la generación de dicotomías,
Y en este sentido, siempre se estuvieron creando ideas antagónicas de lo que era bueno y lo que era malo. Lo que era malo es lo esotérico, lo que era malo es lo originario, es lo que estaba antes de que nosotros llegáramos por parte de la modernidad, y por lo tanto este conocimiento no es objetivo como suele decir el positivismo que es, sino que tiene una intención detrás para ideologizar a los africanos bajo esta misma justificación. Un claro ejemplo sobre cómo se manipuló la historia africana dándole más prioridad a la perspectiva europea es el claro ejemplo del concepto que Diop expuso sobre el Egipto negro. Sobre cómo los europeos decían que existía una clase de negro que era lo suficientemente listo, que en realidad era una persona con ascendencia blanca que se mezcló de alguna manera con genes africanos, lo que le dio el fenotipo de tener el cabello rizado y la piel más oscura, pero que en realidad era una persona blanca, porque solo una persona blanca sería capaz de formar una civilización como lo fue la egipcia. Pero el intento de Diop en esta situación es argumentar cómo estos egipcios eran más cercanos a la cultura africana y que sí, que eran personas que se habían mezclado con otros grupos que tenían distintas manifestaciones fenotípicas y que por lo tanto le daban características un poco distintas a las del resto de África, pero que a fin de cuentas ellos mismos se identificaban como negros, ellos mismos se identificaban más con las tradiciones que provenían de la África nilótica, y en ese sentido este mismo elemento de relevancia histórica para África fue menospreciado por los europeos y intentaron justificar que pues no era posible que los africanos hicieran eso y que por lo tanto estas personas en realidad eran blancos. Entonces, como conclusión de todo este punto de análisis, lo que nosotros queremos llegar a hacer es que las dimensiones coloniales que explicamos a partir de las ideas de Yogumi se adhirieron a la manera en la que los africanos percibían a los otros, y también adhirieron ese componente genérico que trajeron los europeos dentro de África, en la que no solo existía ese nivel de opresión por raza, sino que también se exponenció ese nivel de opresión por género. Y entonces esta misma justificación de los europeos de cómo era correcto hacer las cosas hizo que esa misma distinción de género que tenían los europeos se viera reflejada en las sociedades africanas, que adoptaron esa manera de ver a las mujeres como un simple objeto. Y si ya de por sí antes se utilizaba a las mujeres como un medio de placer para los hombres, para los maridos y para seguir con tu linaje, pues ahora las mujeres eran vistas también socialmente como algo de segunda. Por último, por parte de las críticas al texto de Gatogo, creemos que lo que él escribe, como explica Mignolo, no cumple con los criterios decoloniales. Pues para descolonizar el conocimiento se debe cambiar el locus de enunciación y por lo tanto tienes que cambiar el lenguaje que se emplea al escribir los textos sobre África. Este texto no cumple con los requisitos de cambiar eso porque pone en duda si las mujeres pudieran recabar la suficiente inteligencia o si pueden formar parte incluso de las jerarquías más altas dentro de los grupos guerrilleros del movimiento Mau Mau. Y en este sentido, esta clase de lenguaje lo que hace es inferiorizar al otro, que en esta situación es la mujer. Un ejemplo de esto es cuando Gatogo hace una precisión patriarcal dentro de la narración del artículo con la frase "and even gather intelligence". Incluso pudieron conseguir inteligencia. Cuando habla sobre la aportación de los rebeldes, es como si fuera un gran logro de las mujeres si no fuera una capacidad que pudiera tener cualquier mujer como cualquier otro hombre. También el mismo hecho hace que la mitad del texto sea utilizado para comprender la naturaleza de los mitos sobre las mujeres y de los rituales esotéricos que utilizaban en los juramentos los guerrilleros de Mau Mau, y no necesariamente sobre la lucha de las mujeres.